14. El láser. Con Aida Bao. 2:30 de la tarde, 1:30 en Canarias. Alberto Núñez Feijóo se ve ya gobernando en la Moncloa. Dice que quiere un gobierno en solitario, por querer que no quede, pero confirma que deja la puerta abierta a la ultraderecha. Vamos a establecer un cordón sanitario a Vox como nos pide la izquierda. No. Vox es la tercera fuerza política de este país. Sus votantes. Es Feijóo que acaba de clausurar ese Congreso Nacional del Partido Popular después de 3 días que han sido un paseo para él, con Ayuso jurándole lealtad y sin otras resistencias internas de calado. Feijóo ha sido reelegido líder del partido con el 99,24% de los votos. Un último baile de Feijóo para intentar llegar a gobernar, con un Pedro Sánchez enfrente que resiste y que intenta insuflar ánimo a un PSOE en horas bajas. Enseguida nos vamos a IFEMA y explicamos lo que se puede esperar de los próximos días en la política española, pero antes las carreteras, que hoy domingo se juntan los que aún salen hoy de vacaciones y los que vuelven de un fin de semana de playa. DGT, Marta Míguez, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Pues sí, en estos momentos estamos pendientes de varios accidentes en las carreteras. Uno en Cádiz, en la A4 en Puerto Real, hacia la capital gaditana, y otro de entrada a Barcelona por la C58 en Montcada, que está generando tráfico intenso también en la C33, en la zona de Ripollet. Al margen de esto, retenciones de salida de Barcelona en la B23 en Molins de Rey y en Sevilla, en la AP4 en las Cabezas de San Juan, hacia la capital hispalense. Desde la Dirección General de Tráfico les pedimos precaución a lo largo de esta jornada, ya que pueden aumentar los desplazamientos. Añadimos además el pronóstico del tiempo. 8 comunidades están a esta hora en aviso amarillo por calor y los chubascos se reducen. Manuel Reyes, buenas tardes. Buenas tardes. La situación es algo más relajada que ayer, pero seguimos con mucho calor. Hay aviso por temperatura naranja en Lleida. También son amarillos en la provincia de Sevilla, puntos de Córdoba y Jaén, en Extremadura, en el Valle del Tajo y en el sur de la Comunidad de Madrid y en el sur de Valencia. Hay avisos amarillos por tormentas en Aragón, la Comunitat Valenciana y Cataluña. En Girona el aviso es naranja por las lluvias. La temperatura más alta a esta hora la tenemos en Murcia capital con 38 grados, aunque bajará a lo largo de la tarde. El récord del día se lo llevan Badajoz, Mérida y Montoro en Córdoba, que alcanzarán los 40 grados sobre las 5 de la tarde. En la península solo bajan de los 30 en las zonas cercanas al Cantábrico. Por ejemplo, ahora mismo hay 22 grados en Santander o Lugo. En las islas, 30 grados en las Baleares y entre 22 y 24 en las principales ciudades de las Canarias. Y en los deportes, el Real Madrid se va a las semis del Mundial de Clubes y para hoy tenemos Fórmula 1, Alcaraz en Wimbledon y sigue el Tour. Diego Machuca, buenas tardes. Buenas tardes. El Madrid venció por 3-2 al Borussia Dortmund, por los que los de Xabi Alonso se metieron en las semifinales del Mundial de Clubes, donde se enfrentarán el próximo miércoles 9 de junio el PSG de Luis Enrique. En Fórmula 1, a las 4 de la tarde se celebrará la carrera del Gran Premio de Gran Bretaña. Alonso saldrá desde la 7ª posición y Sainz desde la 10ª. En Wimbledon ya están en juego los octavos de final, donde Alcaraz se medirá al ruso Rublev, y en el Tour de Francia, segunda etapa donde el grupo de fuga está consolidado, 2 minutos y medio por delante del pelotón. Hora 14. Aida Bao. El Congreso Nacional del Partido Popular cierra hoy sus puertas con un Feijóo refrendado ya como líder de un PP que no ha tenido problema en evidenciar que la mayor parte de su estrategia se basa en la supuesta necesidad que tiene España de cambiar de gobierno. Feijóo se ve ya de presidente, tanto que ha anunciado medidas que quiere poner en marcha, obviando que aún hay que pasar por las urnas, y deja claro que no tiene pensado ponerle pegas a la ultraderecha en caso de necesitarla. Volvemos a IFEMA en Madrid. David Junquera, buenas tardes. Buenas tardes, sí, Aida. Feijóo ya se ve en una nueva pantalla. Hoy no acaba nada, empieza todo. Este es el acto fundacional de un nuevo tiempo. Nuevo tiempo en el que Génova asume que va a tener que seguir quitándole mercado a la ultraderecha. Por ello, el discurso de Feijóo ha sido duro, bastante claro. Lo primero, solo hay 2 caminos. Solo hay 2 opciones, o Sánchez o yo, no hay más. Y yo quiero un gobierno en solitario, sí. Lo segundo, quiere gobernar en solitario, sí, pero no habrá remilgos a la hora de buscar sostén parlamentario en los chicos de Abascal. Vamos a establecer un cordón sanitario a Vox como nos pide la izquierda. No. Vox es la tercera fuerza política de este país. Sus votantes merecen un respeto y yo no estoy dispuesto a arrinconarles. Con el actual Partido Socialista dice que no se puede pactar, pero también asegura que tendrá grandeza para alcanzar pactos de Estado, y el mensaje al nacionalismo también ha sido claro: lo que se acuerde dentro de la Constitución, pero con esta premisa: se acabó lo de que gobiernen las minorías. Ya está bien, en España van a mandar los españoles, la mayoría de los españoles. Discurso jaleadísimo. Al verse rodeado de euforia, Feijóo ha dejado un recordatorio.
no va a ser un paseo por el campo. No. Si algo sacamos en claro hace 2 años es que frente a un adversario que solo conoce una ley, la de su propia ambición y desesperación, no cabe el descuido y el exceso de confianza. Por eso no nos dejemos engañar por la sonrisa de las encuestas. Mañana primera reunión de la Ejecutiva y previsibles primeras palabras de Tellado como número 2 en Génova 13. El PP queda listo para el arranque de la nueva temporada política en septiembre. Junquera, gracias. A vosotros. A lo largo de estos 3 días de Congreso, ni Feijóo ni su equipo han entrado en medidas concretas, en una hoja de ruta ideológica específica, en un momento en el que muchos piden aclarar cuál es la relación exacta con la ultraderecha, hasta dónde les van a dejar llegar, o con los independentistas catalanes. Pero Feijóo se ha encargado de pasar por encima de estos temas para tener libertad de movimientos en el futuro. En el PP han centrado el Congreso sobre todo en hacerle oposición a Sánchez, un Congreso en el que Isabel Díaz Ayuso ha mantenido perfil bajo hasta esta mañana, que ha aprovechado el discurso de clausura antes del de su jefe para despacharse a gusto, pero sobre todo para dejar clara su sumisión al líder. Josué Coello, buenas tardes. ¿Qué tal, Aida? Buenas tardes. Si Ayuso ha tenido un perfil bajo durante viernes y sábado, dejando el protagonismo del Congreso a Feijóo, ha sido la clausura, cuando la presidenta madrileña ha lanzado sus habituales andanadas. Ha tenido para todos, pero, cómo no, se ha centrado en Sánchez. Ayer el líder se pintaba la cara como un indio arapajoe para dar pena. Un maestro del teatro del escapismo, el galgo de Paiporta, que decía que si se iba al gobierno, se iban los derechos sociales. Si se va él, que es el pueblo, se acaban los derechos sociales. Y lo dice tan Pancho. También ha cargado contra Zapatero, relacionándolo con narcoestados, contra el nacionalismo catalán, asegurando que volverán a la etapa del procés, y ha afeado el papel de los socios. Pero si ha habido una crítica constante de Ayuso ha sido contra el comunismo, porque para Ayuso, Sánchez, el gobierno, el PSOE o los socios, todo ello también es comunismo. Privilegio eres tú, la mentira, la impunidad y el descaro eres tú, comunismo eres tú. Y sí, también ha tendido la mano y ha apoyado a Feijóo. ¿Cuántas dificultades y cuántas trampas no habrán dejado? ¿Qué valentía hay que tener para ponerse al frente de este morlaco en este momento? Por eso te vamos a acompañar. Para marcarle en un discurso duro el camino al flamante reelegido presidente del PP. Josu, gracias. A vosotros. Y mención aparte merece Carlos Mazón, que ha sido arropado este fin de semana. Un Mazón que no ha dimitido, a pesar de su gestión de la Dana, y que sigue sin decirle a la opinión pública dónde estaba en la tarde en la que 228 personas perdían la vida en el territorio que gobierna. Termina así un Congreso Nacional del PP con nueva ejecutiva, perfiles más duros al lado de Feijóo para un futuro inmediato en el que los populares quieren capitalizar la debilidad de los socialistas. Y mientras, en el PSOE, digieren el Comité Federal de este sábado, en el que el presidente ha intentado tirar hacia arriba del partido, aunque la situación se lo ponga difícil. Comparezco ante vosotros, evidentemente con el corazón tocado, pero también con la determinación intacta. Vamos a hacernos cargo de la situación, como siempre hemos hecho, y vamos a derrotar a la corrupción, tanto dentro como fuera de nuestra organización. Porque nosotros no somos como los otros. Nosotros no somos como la derecha o la ultraderecha, como el Partido Popular y como Vox. Ni somos como los corruptos que han marchado nuestras siglas. Vosotros y vosotras me elegisteis como capitán de este barco. Y el capitán no se desentiende cuando viene mala mar. Se queda a capear el temporal, a salvar el rumbo y a ganar el puerto. El de este sábado fue un día de muchas preguntas de la cúpula socialista. El comité terminó durando 8 horas, con casi 50 turnos de palabra de quienes buscaban respuestas. Comité largo y difícil que comenzó ya con la mancha de Paco Salazar, el que iba a ser uno de los adjuntos a la nueva Secretaría de Organización. Se tuvo que marchar entre acusaciones de acoso a varias mujeres socialistas. A pesar de la situación, o precisamente por ella, la inmensa mayoría del partido cerró filas con Sánchez, salvo Emiliano García Paje, que pidió elecciones o una cuestión de confianza. Hoy, desde Sumar, su socio de gobierno, siguen reclamando más medidas al presidente. Ernesto Urtasun. Con resistir no es suficiente. Nosotros no vamos a esperar al Partido Socialista para desarrollar con toda la potencia una agenda contra la corrupción en el Gobierno, en el Congreso y en todos los espacios institucionales donde podamos influir. La solución a los problemas de corrupción jamás va a pasar por darle el Gobierno a los de la Gürtel y a la extrema derecha. Bueno, pues ya en calidad de presidente del Gobierno, Pedro Sánchez va a comparecer el miércoles en el Congreso de los Diputados para explicar las medidas anticorrupción que tiene pensado
pasadas, pero a la espera de esa intervención vamos a desglosar las propuestas que de momento han hecho desde los partidos políticos. Carlos Sevilla, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué propone el Partido Socialista? Bueno, antes de que se conozcan las medidas de gobierno que Sánchez va a presentar el miércoles, de momento el PSOE ha planteado varias en clave interna. Por ejemplo, realizar controles del patrimonio a todos los altos cargos del partido, unos controles que serán aleatorios y sin avisar, establecer un mecanismo para que las decisiones económicas se tomen de forma más horizontal, que van a necesitar varios controles y una doble firma para los secretarios de organización, y reforzar el sistema interno que vela por el cumplimiento de la normativa, haciendo que dependa directamente de la Ejecutiva Federal y no de la Secretaría de Organización. ¿Y qué propone Sumar, Carlos? Bueno, Sumar plantea prohibir a las empresas que hayan sido condenadas por corrupción y a sus directivos presentarse a concursos públicos durante 20 años, crear una agencia independiente contra la corrupción que tenga capacidad para investigar y también para sancionar, aprobar una ley que permita expropiar los bienes o beneficios que se hayan conseguido mediante prácticas corruptas y también extender a 30 años la inhabilitación para ocupar cargos públicos a los condenados por corrupción, además de prohibir la posibilidad de que sean indultados. Margarita León, catedrática de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Barcelona. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cree que estas medidas que proponen en el PSOE y en Sumar pueden ser efectivas para prevenir comportamientos corruptos en los partidos o se podría ir más allá? A ver, son la sensación que tenemos un poco desde fuera es que son medidas todas ad hoc, ¿no? Porque hemos tenido 50 años de democracia para abordar estas cuestiones. De los 50 años, pues hemos tenido muchos gobiernos progresistas y bueno, parece que las medidas solo se anuncian en las coyunturas de los escándalos que salen a la luz, ¿no? Y si esto es así, pues claro, hay un problema de credibilidad. La vida es muy corta de lo que se pueda llegar a anunciar. La moción de no confianza del 2018, pues yo creo que conviene volver a escuchar el discurso de Pedro Sánchez, porque ha habido, bueno, estaremos próximos a la década, ¿no?, desde aquel discurso, y pues fundamentalmente no ha servido para atajar el problema de la corrupción. Son más bien, bueno, están bien, pero creo que los cálculos que hay detrás de estas medidas suelen ser cálculos demoscópicos. Y bueno, la conversación de más largo plazo, digamos, de qué es lo que hay que hacer para preservar un buen gobierno, pues no se acaban de tener, ¿no? Sumar propone, por ejemplo, que las empresas condenadas por corrupción estén 20 años sin acceder a contratos públicos, pero es que en la actualidad ya se contempla una inhabilitación de 5 a 10 años y sigue sucediendo. ¿Usted coincide con eso que dicen en el PSOE de que la corrupción cero no existe o es algo a lo que podríamos aspirar si establecemos los mecanismos adecuados? A ver, la corrupción cero no existe, evidentemente, pero también me parece una frase un poco irresponsable, digamos, porque que la corrupción cero no existe no significa que tengamos que estar expuestos a estos casos de corrupción que no son menores cada X tiempo por parte de los partidos políticos, ¿no? O sea que claro que hay que hacer algo contra la corrupción y en el marco regulatorio actual ¿se puede atajar la corrupción? Pues claro, por una parte tenemos un problema con la financiación de los partidos políticos y con la contratación. El sistema de licitaciones, o sea, la Unión Europea hace tiempo que lo lleva diciendo, que hay un problema con la legislación contractual, ¿no?, con la contratación pública. Y en España el Tribunal de Cuentas también lo lleva tiempo diciendo, que hay un problema de financiación de partidos que habría que abordar. Esto los dos grandes partidos han tenido mucho tiempo para hacerlo y no lo hacen pues porque tienen intereses, evidentemente. Si no ya lo habrían hecho. O sea que los casos de corrupción vinculados a los partidos políticos creo que necesitan centrarse ahí, tanto en financiación de partidos como en los sistemas de contratación, ¿no? Porque es como parece como digamos, ¿no?, donde está el jugo para los partidos políticos. Pero, por otra parte, es verdad que no parece ser un problema solo de legislación, ¿no? Tenemos un sistema que intenta ser muy garantista, en realidad, ¿no? La ley de transparencia de hace 10 años, pues es una buena ley. Y, en general, la Administración, los procedimientos tratan de ser procedimientos garantistas y, de hecho, cada vez son más complejos y en cambio estos casos pues siguen pasando, ¿no? En Santos Cerdán, uno de los primeros casos en Navarra,
creo recordar que el Tribunal de Cuentas navarro ya dijo que había irregularidades en los procesos de adjudicación. Y además ese informe estaba colgado en el portal de transparencia. Claro. ¿No? Luego hay otro tema que me llama la atención, que es que siempre que trascienden casos de corrupción se pone el foco sobre todo en los partidos políticos, pero menos en las empresas que están implicados en esos casos, ¿no? Sufren menos desgaste, aunque se publique que están implicados o afectados por esas tramas corruptas. ¿Cree que en España todavía existe una mayor tolerancia pública a la corrupción que en otros países o es algo que estamos ya superando? Pues no lo sé, porque la tolerancia puede ser que sea mayor que en otros lugares. Ahora, el impacto que esto tiene en la erosión que tiene digamos, la confianza en las instituciones es muy grande. Es como, bastante contradictorio que al final el partido político que sale vencedor de todos estos casos de corrupción sea la extrema derecha, ¿no? O sea que, hay un problema de cultura política, creo, y además hay una relación entre las grandes empresas y la élite política que también cabría revisar. Margarita León, muchas gracias por el análisis y por estar con nosotros en Hora 14. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias a vosotros. Un abrazo. Bueno, pues en pleno debate sobre cómo atajar la corrupción, esa vieja conocida para los españoles, las investigaciones judiciales siguen su curso. Después de que 3 empresarios hayan negado este viernes en el Supremo haber pagado comisiones a José Luis Ábalos, Santos Cerdán o Koldo García a cambio de contratos públicos, mañana lunes está previsto que comparezcan ante el juez Leopoldo Puente 2 empresarios más. En este caso son Anchón Alonso, presunto socio de Santos Cerdán en la empresa Servinavar, a la que ha señalado la Guardia Civil por el presunto pago de mordidas. Alonso es quien supuestamente puso a Cerdán en contacto con el PNV y con EH Bildu. Y también en calidad de investigado va a declarar Fernando Agustín Merino, el exresponsable de Acciona en Navarra. Miguel Ángel Campos. Comparecen ante el juez como imputados los 2 empresarios supuestamente más relevantes de la trama, los que según la investigación conformaron junto a Koldo y Santos Cerdán la organización para el amaño de contratos en Navarra, que más tarde se trasladó a Madrid. El primero en declarar será Anchón Alonso, gerente de Servinavar, a quien la UCO le incautó un contrato privado por el que vendía el 45% de las acciones a Santos Cerdán, un contrato que según este no era válido. El exsecretario de organización declaró que son amigos desde hace 20 años y que el empresario le facilitó contactos con el PNV y Bildu para negociaciones políticas. Servinavar obtuvo adjudicaciones millonarias bajo sospecha en Navarra a cambio del supuesto pago de mordidas, unas concesiones obtenidas en UTE con Acciona, cuyo delegado hasta 2021 en la comunidad foral, Fernando Merino, será el siguiente en comparecer. Supuestamente, él pagó la mayor parte de los 620.000 euros a cambio de las obras que se repartieron Cerdán, Ábalos y Koldo. El viernes, los otros 3 empresarios negaron irregularidades y el pago de mordidas. El juez les impuso medidas cautelares como la retirada del pasaporte y comparecencias quincenales. Como mínimo, se esperan también medidas similares para Anchón y Merino tras su declaración. ¿Qué pasa cuando un niño migrante llega a España siendo menor y cumple 18 años en nuestro país? Las comunidades autónomas están obligadas a dar protección a esos menores en desamparo, aunque en la mayoría de los casos no tienen programas de acompañamiento a la vida adulta. Así que, cuando cumplen 18, se apañan como pueden y en muchas ocasiones las autonomías los derivan a cualquier centro público en el que tengan disponible una cama y un techo para ellos, da igual si son específicos o no. A veces, por ejemplo, acaban en centros contra la trata o dedicados a la salud mental. Javier Díaz. Una situación que ha tenido que vivir Hafsa en Madrid. Ella es de Marruecos y tiene ahora 20 años. Justo el día que cumplí 18, que eran el 10 de octubre, a las 12 de la noche, me dijeron, recoge la ropa. Y me llevaron a un centro de salud mental. Y a las 2 semanas, algo así, he dado la baja voluntaria y salí del centro. Me quedé en la calle. Estos chicos migrantes aseguran que cuando cumplen los 18, las autoridades se desentienden. Escuchamos a Seku, 18 años, de Guinea, que al cumplir la mayoría de edad dejó de ser menor tutelado de la Comunidad de Madrid. Me dejaron en la calle sin papel, sin nada, ¿saben? Y la casa que me habían como asignado no me iban a dejar vivir ahí tampoco. Y también Bilal, de 19 años, que entró a España por Ceuta y vive ahora en Málaga. Cuando sales del centro, nada, no hay nadie para ayudarte, solo tienes que buscar la vida. Y la vida se la buscan trabajando en empleos en negro, viviendo en la calle e intentando conseguir los papeles. Una documentación que muchos no tienen al cumplir la mayoría de edad, a pesar de la obligación que las comunidades tienen de gestionarla cuando aún no son adultos. Y a partir de aquí, Javi, ¿cuál es el apoyo de la Administración a estos chicos cuando ya tienen los 18?
La primera respuesta es que depende. Depende de la comunidad en la que estos menores cumplan los 18, según nos cuenta Paloma García de Viedma, abogada y coordinadora del equipo jurídico de la Fundación Raíces. Plan nacional no hay ninguno, esto es una competencia de las comunidades autónomas, pero digamos que, pues luego depende de cómo lo desarrolle cada comunidad y de los recursos que decida destinarle. Proyectos que cada diputación o comunidad gestiona de manera autónoma y, como explica María Areces, coordinadora de la sección de trabajo de la Fundación, con una escasez de plazas evidente. Esos proyectos están infradotados. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid hay como unos 400 o 500 menores que cada año cumplen 18 años. Pues solo hay 110 plazas de autonomía. Y aquí es donde aparecen las fundaciones, ONGs o asociaciones que ayudan a estos chicos a conseguir los papeles. Si un menor sale de la tutela sin documentación es porque la entidad pública que le tutelaba, la comunidad autónoma, ha incumplido una obligación que tenía de documentarle. Entonces, digamos que partimos de un incumplimiento de la administración. Una vez consiguen los papeles, un 90% consigue estudiar y trabajar. Mi primer trabajo en España, que voy a trabajar, que voy a cobrar y tal. Ahora estoy trabajando en un almacén, contrato definido. Y es que cada año alrededor de 2.000 jóvenes tutelados por el Estado cumplen la mayoría de edad en España. Hora 14, en la SER. Aida Bao. La situación en el estado de Texas, en Estados Unidos, sigue siendo desesperada. This was our paradise, but now it's all gone. Esto era el paraíso y ahora no es nada, se ha ido todo, dicen los vecinos. Ya son al menos 50 las personas que han perdido la vida, entre ellas 15 niños, por las inundaciones que ha provocado la crecida del río Guadalupe en la región. El agua subió el viernes por la noche casi 8 metros de altura en solo 45 minutos, llevándose por delante casas, coches y todo lo que se encontraba a su paso. Todavía hay en torno a 20 niñas de un campamento que siguen en paradero desconocido. Ahora las autoridades luchan contra el tiempo para intentar localizar a más personas con vida. Sohaib Nadi. Decenas de desaparecidos y los equipos de rescate que trabajan a contrarreloj para localizar el máximo número de personas con vida. El sheriff del condado de Kerr, donde se encuentra lo peor, ha confirmado que al menos 15 de los cuerpos recuperados sin vida son de niños. Las imágenes de las riadas arrastrando a equipos de profesionales de la emergencia se suceden en el estado de Texas. Y más allá de unas lluvias que nos esperaban, los afectados denuncian que las alertas por parte de las autoridades les llegaron cuando ya era demasiado tarde. Nos llegaron las alertas al móvil horas después, cuando ya se estaba desbordando ese río Guadalupe, afirmaba esta testigo de la tragedia. Todos exigen a las autoridades locales que se den prisa a las ayudas, como esta mujer quien confiesa tener la casa completamente inundada y con un familiar con movilidad reducida atrapado en la vivienda. Y en Oriente Próximo, hoy Benjamín Netanyahu viaja a Estados Unidos para verse mañana con Donald Trump, mientras Israel envía una delegación a Doha, a la capital de Qatar, para hablar sobre la propuesta de paz de 60 días, aunque en las últimas horas los de Netanyahu ya han encontrado un primer escollo con la milicia palestina. La oficina del primer ministro israelí ha sido muy dura, hablando de cambios inaceptables. Jamás aceptó el viernes los 2 meses de tregua y la entrega de 10 rehenes vivos, así que los medios hebreos creen que el problema está en la presencia que mantendría el ejército israelí en la franja. La milicia palestina presiona para que los hebreos se retiren por completo o al menos en un grado importante. Una línea roja para Netanyahu. Los israelíes aceptan, pero insisten en mantener una fuerte presencia militar en todo el enclave. En cualquier caso, Israel envía su delegación a Doha, con las calles de Tel Aviv presionando un día más, con los manifestantes pidiendo firmar el acuerdo para rescatar a esas 10 personas. Netanyahu está camino de Washington para reunirse mañana con Donald Trump en lo que será su tercera reunión en este año. Sobre la franja mientras continúan los ataques. El día deja al menos 27 muertos. Los 2 peores ataques han sido en Ciudad de Gaza. Uno ha causado 9 muertos y el otro 12. Y sobre la política estadounidense, atención a esto, el último movimiento de Elon Musk. El magnate, que ya no esconde sus desacuerdos con muchas de las decisiones de Trump, ha anunciado en las últimas horas la fundación de un partido político, María. Ha hecho el anuncio en X, red social de la que es propietario, tras una encuesta que lanzó el 4 de julio, día de la independencia en Estados Unidos. La pregunta, ¿debemos crear el America Party? Musk recibió más de 1 millón de votos y el 65% de ellos fueron un sí. Esto llega justo cuando Trump ha conseguido su ansiada megaley presupuestaria que rechaza rotundamente Musk por disparar la deuda nacional. Ya había prometido en los últimos días crear su propio movimiento político si esa norma salía adelante.
En el bar de Pepe. Vaya, Pepe, desde que te anuncias en la radio, cada día tu local tiene más ambiente. Sí, se nos ha hecho famoso. ¿Me firmas un autógrafo? ¡Qué cachondos! Venga, que tengo lío. ¿La tostadita de siempre para la fan? Si tienes un negocio y quieres estar en boca de todos, aprovecha las ventajas de Ser Publicidad. Elige precio, público y dónde quieres que se escuche. Serpublicidad.es. Impulsamos tu negocio. Hora 14. Aida Bao. ¡Viva las personas transexuales! Es el ambiente que recorrió en la tarde y la noche de este sábado las calles de Madrid. 250.000 personas, según la delegación del Gobierno, acudieron a la Marcha del Orgullo de este año, marcha por la defensa de los derechos LGTBIQ+, en la que también hubo representantes de partidos como el PSOE, Sumar o Podemos, pero no del Partido Popular. Belu Jiménez, buenas tardes. Buenas tardes, Aida. Las calles de Madrid se llenaron ayer de color, fiesta y reivindicación. El orgullo es de todos, el orgullo es derechos humanos, ni un paso atrás, ni un paso atrás. Este año, además, celebrando el 20 aniversario de la aprobación en España del matrimonio igualitario, como recordaba Paula Iglesias, presidenta de la Federación Estatal LGTBI+. En un ejercicio de memoria de cómo la sociedad española en el 2005 dijo sí a la igualdad y sí a los derechos. Ayer, según la delegación del Gobierno, se concentraron 250.000 personas en Madrid. Porque tenemos que seguir reivindicando, luchando y también divirtiéndonos, que para eso es el orgullo. Indicar el derecho de ser nosotros mismos y de nuestra identidad. Y por supuesto peleando contra el fascismo. A la marcha acudieron también varios políticos de Sumar, Podemos y el PSOE, en un año en el que además la reivindicación internacional ha sido esencial, especialmente por la prohibición del orgullo en Hungría o por los recortes de derechos de otros gobiernos como el de Trump o el de Milei. Gracias, Belu. Y esta mañana en Pamplona... El chupinazo que marca así el inicio de las fiestas de San Fermín de este 2025. Vamos a las calles de Pamplona porque todos nuestros compañeros de Ser Navarra están hoy en la calle. También su director de contenidos, Javier Lorente, desde la Plaza del Castillo. Buenas tardes, cuéntanos. ¿Qué tal? Buenas tardes, Arratsalde. Un chupinazo con recuerdo a Gaza porque más del 50% de la ciudadanía de Pamplona optó por esa candidatura de Yala Nafarroa para encender estas fiestas en la votación que más participación ha tenido desde que se puso en marcha este proceso. Inicio festivo en el que el único incidente ha sido la carga policial en la plaza del Ayuntamiento media hora antes del chupinazo, cuando un grupo numeroso ha tratado de entrar en la plaza que estaba ya abarrotada. Una persona ha sido detenida por ese incidente, pero la fiesta no ha hecho más que comenzar. Muchas ganas, ahora coger energías y ganas para la fiesta. Patatas y la sangría que nos falte, que es lo más importante de hoy, yo creo. Almuerzos que marcan también el inicio de este día del chupinazo. 201 horas de fiesta todavía quedan por delante para buscar, como siempre, cada cual su mejor momento de fiesta hasta la madrugada, la noche del 15 de julio. Lorente, gracias, pasadlo bien. Gracias. Y hablamos ahora de The Velvet Sundown, un grupo que no existe y que no para de sumar seguidores. O bueno, existir existe, pero ha sido creado por inteligencia artificial. No hay personas de carne y hueso detrás de esas voces, o no que sepamos. Aún así no les hace falta porque tienen ya más de 850.000 oyentes en Spotify y subiendo. La plataforma de música se ha desvinculado en un comunicado de la formación y sus canciones. Raquel García. Era el 5 de junio cuando por primera vez aparece en Spotify el primer álbum de la Velvet Sundown. Apenas 15 días después se publicó el segundo y está previsto que a mediados de julio se publique un tercero. Todo lo que rodea al grupo es un misterio. En la fotografía oficial del grupo aparecen 4 hombres que nadie sabe quiénes son y según la plataforma Deezer, que dispone de tecnología para detectar el uso de inteligencia artificial, el 100% de las canciones están hechas por IA. Fue en la revista Rolling Stone donde por primera vez se habló de la banda. Lo hizo un supuesto portavoz asegurando que todo el material publicado se había creado gracias a una plataforma gratuita para generar música, aunque después este supuesto portavoz se desvinculó de ellos. En redes sociales la banda niega cualquier acusación, una polémica que ha vuelto a avivar el debate sobre los derechos de autor y el uso de material humano para entrenar modelos de IA, algo que parece que a los usuarios no les preocupa. Solo en Spotify la banda acumula más de 850.000 seguidores. Esto que escuchan es música creada por inteligencia artificial, cosas veredes.
Y antes de irnos vamos a aprovechar para darles las gracias cerrando la semana, porque como saben, esta semana hemos recibido las notas del EGM y los informativos del fin de semana en la SER lideran todas sus franjas. Este espacio, Hora 14 fin de semana, cuenta con 429.000 oyentes los sábados y 404.000 los domingos al otro lado de los micrófonos, así que en nombre de todo el equipo, muchas gracias por acompañarnos también a nosotros cada semana. Nos vamos, mañana más Hora 14 con Casal. Adiós. Hora 14. Suscríbete ya en la app de la SER, en nuestra web o